El Imperio Romano, una de las civilizaciones más influyentes, nos dejó un legado incomparable. Desde su ascenso, Roma dominó el mundo conocido, pero ¿qué fue lo que los llevó a caer? El auge romano comenzó con la fundación de la ciudad, según la leyenda, por Rómulo y Remo. En sus primeras etapas, Roma fue una monarquía, pero pronto se transformó en una república. Esta república fue el fundamento de muchas de las instituciones políticas modernas. Con el tiempo, Roma se expandió, conquistando territorios como Sicilia, Grecia y Egipto. La cultura romana floreció, fusionando influencias griegas, etruscas y orientales. Los romanos adoptaron el gobierno republicano, con un senado y magistrados elegidos. Sin embargo, no todo era paz en Roma. La república enfrentó luchas internas por el poder. Las guerras púnicas marcaron un hito, consolidando a Roma como potencia en el Mediterráneo. A pesar de las victorias, las tensiones internas empezaban a crecer entre los líderes romanos. Julio César, una figura crucial, cambió el rumbo de la historia al cruzar el Rubicón. Con su dictadura, César dejó claro que Roma ya no podía ser gobernada solo por un senado. Tras su asesinato en 44 a.C., el poder pasó a su heredero adoptivo, Octavio. Octavio, conocido como Augusto, estableció el Imperio Romano tras una serie de victorias decisivas. La Pax Romana, un periodo de relativa paz, permitió a Roma expandir aún más sus fronteras. Las reformas administrativas y militares bajo Augusto estabilizaron el imperio. El imperio alcanzó su mayor extensión durante el gobierno de Trajano en el siglo II después de Cristo. Durante estos años, Roma disfrutó de prosperidad económica, cultural y política. Sin embargo, ya se gestaban las primeras grietas en la estructura del Imperio Romano. Las luchas internas, las crisis económicas y las invasiones externas eran amenazas constantes. El Imperio Romano comenzó a enfrentar un problema de sobreextensión de su territorio. En el siglo III, el imperio pasó por una serie de crisis políticas y militares. El emperador Diocleciano intentó solucionar los problemas dividiendo el imperio en dos partes. La división del Imperio Romano se convirtió en un factor clave en su eventual caída. Mientras tanto, el cristianismo emergió como una nueva fuerza que desafiaba las viejas creencias. Con Constantino, el cristianismo fue legalizado, cambiando para siempre la identidad romana. A lo largo de los siglos, las tensiones religiosas y políticas continuaron socavando el imperio. A medida que Roma se enfrentaba a crisis internas, las invasiones bárbaras se intensificaron. Los visigodos, los vándalos y los hunos atacaron constantemente las fronteras del Imperio Romano. A pesar de los esfuerzos de Roma por resistir, las invasiones bárbaras no se detuvieron. En el 476 después de Cristo, el último emperador romano fue derrocado, marcando la caída de Occidente. La caída del Imperio Romano no fue solo un colapso político, sino también cultural y social. La caída se debió a múltiples factores: corrupción, malas decisiones y la presión de los invasores. Sin embargo, el Imperio Romano dejó un legado que perdura hasta el día de hoy. Las leyes romanas, la arquitectura y la lengua latina siguen siendo fundamentales en el mundo moderno. A pesar de la caída del imperio, el Imperio bizantino continuó con su influencia durante siglos. En el fondo, el fin de Roma fue una advertencia sobre los peligros de la decadencia interna. La historia de Roma nos enseña lecciones cruciales sobre el poder, la política y la resistencia. Aunque su imperio cayó, Roma nunca desapareció realmente de la memoria colectiva. El ascenso y caída de Roma es un ciclo eterno que refleja las luchas de las civilizaciones. Roma nos muestra cómo incluso el poder más grande puede derrumbarse por errores internos. La lección más clara es que la unidad, tanto interna como externa, es crucial para la supervivencia. El Imperio Romano nos advierte sobre los peligros de la complacencia y la decadencia.
El legado cultural de Roma sigue influyendo en el arte, la política y el derecho moderno. ¿Qué nos enseñan sus fracasos y éxitos? ¿Estamos aprendiendo de sus errores o repitiéndolos? En el siglo XXI, las lecciones de Roma siguen siendo relevantes para nuestra comprensión política. Los problemas que enfrentó Roma siguen siendo parte de los desafíos de las naciones hoy en día. En la actualidad, las naciones deben aprender a gestionar su poder y evitar la sobreexpansión. La historia de Roma también resalta la importancia de adaptarse a los cambios y a las crisis. El colapso de Roma muestra cómo los imperios pueden desmoronarse si no se adaptan rápidamente. A lo largo de los siglos, se ha hablado de la decadencia de Roma como una advertencia universal. Los eventos que llevaron a su caída son un reflejo de las tensiones que surgen dentro de un imperio. El ascenso de Roma se debió a su capacidad de adaptación y su enfoque pragmático en política. Las enseñanzas de Roma nos invitan a reflexionar sobre cómo gestionar las crisis internas. Las lecciones de Roma nos recuerdan que el liderazgo sabio es esencial para evitar el colapso. La falta de liderazgo efectivo en Roma contribuyó en gran medida a su declive. Las reformas políticas, aunque necesarias, no pudieron salvar a Roma de su eventual caída. A pesar de todo, la historia de Roma sigue siendo una fuente invaluable de sabiduría. ¿Puede nuestra civilización aprender de la historia de Roma o estamos destinados a repetirla? Las preguntas que surgen sobre el destino de Roma nos invitan a reflexionar sobre nuestro futuro. En la historia de Roma, encontramos tanto el auge más glorioso como la caída más trágica. Al estudiar Roma, entendemos cómo el poder puede ser tanto una bendición como una maldición. El colapso de Roma fue el fin de una era, pero también el comienzo de nuevas civilizaciones. ¿Qué hubiera pasado si Roma hubiera tomado decisiones diferentes en su último siglo de existencia? El destino de Roma nos recuerda que incluso las grandes civilizaciones tienen su fin inevitable. El Imperio Romano no fue destruido solo por los invasores, sino por su propia decadencia interna. La historia de Roma es una lección sobre la importancia de la resiliencia frente a la adversidad. Si Roma hubiera aprendido a adaptarse mejor a las crisis, su caída podría haberse evitado. La historia romana es un espejo de las tensiones y desafíos que enfrenta cualquier gran nación. A pesar de su caída, el Imperio Romano dejó un impacto indeleble en la historia de la humanidad. La lección más importante que Roma deja es que el cambio es inevitable y hay que adaptarse. A lo largo de los siglos, muchos imperios se han desmoronado por las mismas razones que Roma. La corrupción interna, la sobreexpansión y la falta de liderazgo son amenazas que nunca desaparecen. La historia de Roma nos alerta sobre la importancia de cuidar nuestras instituciones políticas. Los imperios modernos deben aprender a equilibrar el poder y evitar los errores de Roma. El ascenso y caída de Roma es una historia de esperanza y tragedia que sigue siendo relevante. Roma nos enseña que el cambio es parte del ciclo natural de las civilizaciones y los imperios. La historia romana es un recordatorio de que la lucha por el poder nunca termina. El legado de Roma sigue vivo a través de sus monumentos, su cultura y su influencia. A través de las ruinas de Roma, podemos leer las lecciones del pasado y aplicar sus sabidurías. Si Roma hubiera priorizado la unidad sobre la expansión, tal vez su caída hubiera sido evitada. Las invasiones bárbaras no fueron la única causa de la caída, la decadencia interna también jugó un papel. El declive de Roma nos deja una advertencia: todo imperio, por grande que sea, puede caer. Al estudiar la caída de Roma, entendemos que el mantenimiento del poder requiere constante vigilancia. La decadencia política de Roma fue un factor crucial en su caída, y nos ofrece una valiosa lección. La historia de Roma es un testimonio de cómo el poder puede ser efímero, incluso para los más grandes. El fin del Imperio Romano es una lección sobre cómo incluso los imperios más poderosos pueden fallar. En cada rincón de la historia romana, hay una lección que se aplica al mundo actual. Cada guerra,
cada invasión y cada reforma en Roma nos ofrece claves para comprender nuestra propia era. El ascenso de Roma fue el resultado de una visión pragmática y una política eficaz. A pesar de sus glorias, Roma nunca pudo escapar de los desafíos que llevaron a su caída. Roma nos recuerda que incluso en la victoria, las amenazas internas son igualmente peligrosas. El ascenso de Roma fue un modelo de poder y unidad, pero su caída mostró su fragilidad. La historia de Roma no es solo una historia de un imperio, sino una advertencia sobre la humanidad. Estudiar Roma nos enseña que la verdadera fortaleza de un imperio radica en su unidad interna. El imperio romano cayó porque no logró adaptarse a los tiempos cambiantes de su época. La caída de Roma nos muestra que las decisiones a largo plazo deben ser pensadas con cuidado. ¿Estamos aprendiendo de las lecciones de Roma o estamos destinados a cometer los mismos errores? Si aprendemos del pasado, podemos evitar que nuestra civilización siga el mismo camino de Roma. El legado de Roma sigue presente, no solo en sus monumentos, sino en nuestras decisiones políticas. Al estudiar el ascenso y caída de Roma, podemos aprender a evitar sus mismos errores. El fin de Roma es una advertencia sobre cómo el poder absoluto puede llevar a la ruina. En Roma, vimos cómo el liderazgo puede ser tanto la clave del éxito como la causa del fracaso. Los romanos crearon un imperio impresionante, pero su caída nos deja importantes lecciones. La historia de Roma es la historia de un gran imperio que, por su falta de unidad, cayó. La caída de Roma nos recuerda que no existe tal cosa como el poder eterno. En Roma, el cambio llegó demasiado tarde, y eso fue lo que selló su destino. Los romanos no supieron gestionar sus propias tensiones internas, lo que los llevó a la caída. Si Roma hubiera priorizado la reforma interna, tal vez su caída no habría sido inevitable. La caída de Roma es un recordatorio de que ningún imperio es inmortal. ¿Qué lecciones podemos aprender de Roma? Tal vez sea el momento de aplicar esas enseñanzas. Hoy, las lecciones de Roma siguen vivas, influyendo en las naciones modernas. La caída de Roma fue un proceso largo, lleno de errores políticos y sociales. Cada uno de esos errores nos ofrece una lección que podemos aplicar a nuestra realidad. Roma nos muestra que la complacencia en el poder es uno de los mayores peligros para una nación. No importa cuán grande sea tu imperio, si no aprendes de los errores pasados, caerás. El fin de Roma es una lección sobre cómo el desorden interno puede terminar con todo un imperio. Al estudiar Roma, entendemos cómo las malas decisiones pueden destruir siglos de poder. El ascenso de Roma fue impresionante, pero su caída fue una advertencia para todos los imperios. A pesar de su caída, el legado de Roma sigue vivo en cada rincón de nuestra sociedad. Roma nos enseña que el poder, sin una estructura sólida, puede desmoronarse en cualquier momento. Si algo nos deja Roma, es que el equilibrio interno es clave para el éxito de cualquier imperio. La caída de Roma es una historia que debemos recordar para evitar la repetición de sus errores. A pesar de la caída, el Imperio Romano sigue siendo el modelo para muchas instituciones modernas. Roma nos deja una última lección, que el poder sin unidad es simplemente una ilusión. El ascenso y caída de Roma nos recuerda la importancia de aprender de la historia para no repetirla. Ahora es tu turno. Reflexiona sobre lo que aprendimos de Roma y comparte tus pensamientos en los comentarios.